Fratres, muy buenas noches. Hoy nos reencontramos una vez más aquí en los miércoles del Demócrata de Centro. Aquí juntos, la comunidad, ¿no? O nuestra organización bastante bien llamada Unidad Democrática de Centro. Hoy quiero hacer una solidarización con nuestro frate que todavía se encuentra en recuperación clínica en este momento, nuestro buen amigo don Víctor Gandolfo, el general, quien ahorita se encuentra todavía en recuperación después de una intervención clínica, que es un gran aporte para el grupo y que nos solidarizamos nosotros como frates, que bien nos llamamos, con él. También darle una buena bienvenida a nuestro frate, don Víctor Manuel Malca, que está aquí también reintegrándose con nosotros, aquí en el grupo. Y por supuesto, ¿no? A doña Berta Rojas, que también nos saluda desde el Agustino. De hecho, vamos a hacer una suerte de menciones porque en este caso tenemos también invitados muy considerados, muy importantes, que siempre suman para aquí en nuestro grupo de Unidad Democrática del Centro. Estamos hablando de nuestra frate María Laura Ortiz Huatuco, de San Juan de Lurigancho, de cual está bastante llamado como provincia, ¿no? Por la gran cantidad de habitantes y su extensión. Además, resaltar bastante el espacio y la importancia que viene realizando la Frate en su distrito, ya que brinda ayuda social a lo largo de todo su tiempo de vida en su distrito. Saludamos ese trabajo realizado por ella y también queremos dar la bienvenida a César Zulpa Valenzuela, a José André Verdoni de Bellavista del Callao y bueno, nuevamente César Zulca que es de San Juan de Lurigancho, ¿no es cierto? Agradecemos a las personas que están aquí con nosotros, de verdad, una vez más. Y ahora damos inicio a nuestro doctor Carlos Alberto Irigoyen, que nos va a hablar una vez más de las relaciones internacionales, situación actual y proyecciones. Gracias, mis fratres. Estamos atentos. Ahí estamos compartiendo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí. Y se Sí, ve. correcto. Bien, gracias. Sí, don Carlos. Muchas Siga. gracias. Y también se ve y me escuchan. Así es, don Carlos. Siga nomás. Muchas gracias. Esta noche nos toca cerrar el triángulo. Han sido 3 reuniones, esta es la tercera, el miércoles 6, el miércoles 13 y hoy miércoles 20 de julio, con este esfuerzo o intento de aproximación a lo que es la situación actual de las relaciones internacionales y cuáles son las proyecciones de estas relaciones internacionales. Son varias láminas que he ido reuniendo y algunas las voy a pasar rápido porque son violentas. El contenido es, como suele decir, se puede herir la sensibilidad del espectador realmente, pero es así. Es así. Vamos a abordar estos 4 puntos. Las nuevas amenazas, pandemias, desastres naturales, el terrorismo internacional y el crimen organizado. Estas son las nuevas amenazas. Pero también en ese campo de nuevas amenazas está la corrupción y las crisis de valores. Veremos el desarme y el control de armamento, el nacionalismo y los radicalismos extremistas religiosos. Por último, las constituciones nacionales y la Carta de la ONU, el derecho internacional público y los derechos humanos. Estoy seguro que la doctora Angelina Sorrentino va a reconocer esto inmediato y con ella nosotros, porque esta es una fotografía electrónica al microscopio electrónico del virus del COVID-19. Y empezamos con él y llegamos a esta otra creación artística que muestra nuestro planeta como si fuera realmente un virus. Y también nos lleva a preguntarnos si nuestra conducta en él no será no tanto la de una especie que se ubique en el reino animal, cuanto aparezcamos en esa taxonomía
comportándonos como virus. Pero el COVID-19 ha tenido efectos en cuanto a estos objetivos del desarrollo sostenible que planteara la Organización de Naciones Unidas. El COVID-19, este primer punto de ponerle fin a la pobreza, lo ha afectado porque hay pérdida de ingresos, porque los segmentos más vulnerables de la sociedad han visto disminuidos estos ingresos y no son pocas las familias que han vuelto a caer por debajo del umbral de la pobreza. En consecuencia, el hambre cero, en lo que hace a la producción y distribución de alimentos, hay una disrupción que puede llevar a la interrupción de este abastecimiento. En cuanto a la salud y el bienestar, bueno, hemos visto que el efecto es como aparece ahí en el texto, devastador en la salud a nivel mundial, más allá de lo que se dijera en un primer momento, que era un hoax, que era un fraude, que era una farsa, que no existía el virus. Por favor, el número de muertos habidos a nivel del planeta y a nivel de nuestro país deja pues eso sin mayor argumento. El COVID también ha provocado el cierre de escuelas y por lo tanto la educación de calidad que está planteándose como desarrollo sostenible, el aprendizaje a distancia es menos efectivo, no es accesible además para todos. Ha afectado el tema de la igualdad de género, porque los beneficios económicos de las mujeres están en peligro, porque aumenta los niveles de violencia de género y las mujeres representan la mayoría de los trabajadores en el campo de la salud y la asistencia social y están ellas más expuestas a la COVID-19. En lo que significa agua limpia y saneamiento, bueno, la escasez, la interrupción del suministro no hacen sino evidenciar lo difícil que es mantener las instalaciones limpias o lavarse las manos, una de las medidas de mayor y mejor prevención del COVID-19 dentro de esa secuencia de importancia. La energía asequible y no contaminante, bueno, hay escasez de suministros, el personal ha producido y ha provocado interrupciones de electricidad y debilita esa respuesta. El trabajo decente y el crecimiento económico, bueno, hay actividades económicas que se han visto suspendidas, otras que se han interrumpido y no son pocas tampoco las que han desaparecido, hay menores ingresos por una reducción en las jornadas laborales, ha crecido también el desempleo y esa población que vive en barrios marginales se enfrenta a un mayor riesgo de exposición del COVID-19. Y todas ellas inciden en que ese objetivo de reducir las desigualdades también se ve minimizado. Se ve minimizado porque las circunstancias previamente anotadas no han facilitado su cumplimiento. La epidemia, mejor dicho, la pandemia, lleva también a que este compromiso con la acción climática se vea aminorado y por lo tanto hay un menor impacto, hay una disminución de producción y de especie y los conflictos que han surgido, que se han intensificado, no hacen accesible esta adopción de medidas para luchar contra el COVID, sobre todo en quienes se encuentran en esas zonas de mayor riesgo. En definitiva, las alianzas para lograr los objetivos como 17º objetivo del desarrollo sostenible se ve también minimizada. Esa respuesta contra la globalización se ha intensificado y no obstante se pone manifiesto la importancia que tiene la cooperación internacional en una temática como es esta, que directamente afecta pues la salud pública. Como sabemos, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, del 1 al 6,
se enmarcan en la reducción de brechas sociales y asegurar el acceso a los recursos esenciales. Mientras que del séptimo al 12º se busca promover esos desarrollos de modelos productivos amigables con el ambiente y asegurar al mismo tiempo un trabajo digno, justo para las personas. Mientras que del 13º al 17º, la conservación y la preservación del ambiente buscarán asegurar esta sociedad justa y más colaborativa. ¿Cuáles son los costos económicos del COVID? Bueno, los efectos directos están en los sistemas de salud. En los indirectos vamos a encontrar en este juego de la oferta y la demanda. Si se suspende la actividad de productividad interna, bueno, hay un mayor desempleo. Hay a nivel mundial, vamos a ver de inmediato, una cierta recesión mundial. En lo que hace a los sistemas de salud, la carga es extraordinaria para los sistemas que son insuficientes y además están fragmentados, con lo que entonces se acentúan esas condiciones de acceso desigual de acuerdo al nivel de ingreso y el lugar de residencia. Tenemos entonces efectos de corto plazo, que es el mayor desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza y pobreza extrema, y sistemas de salud que tienen un mayor costo con esa fragmentación y desigualdad de acceso. A mediano y largo plazo, ya recordábamos hace un instante, quiebras de empresas, reducción de la inversión privada, menor crecimiento económico, menor integración en cadena de valor y deterioro de las capacidades productivas y del capital humano. La fuente de este cuadro no es otra que la CEPAL, la Convención Económica para América Latina y el Caribe. Entonces, tenemos que, en temas de educación, de comercio, de turismo y transporte, de manufactura, así como de recursos naturales, la situación es tan crítica que nos enfrentamos a una recesión mundial. En este cuadro podemos ver cómo vino y cómo fue evolucionando la pandemia y el impacto en función de los casos confirmados, ¿no? Cómo impactó en el caso de China, de Europa, el impacto generalizado y cómo afecta ese crecimiento del Producto Bruto Interno Mundial. Se veía en los cálculos que iba a ser menor, pero no se tenía prevista esta circunstancia del COVID-19 que viene a afectar de manera tan seria. Antes de la pandemia, el desempeño de la economía global ya era débil. La tasa media de crecimiento fue el 2,8%, inferior al 3,4% del periodo anterior, de 1997 a 2006. El año 2019, la economía mundial registró su peor desempeño en la década, con una tasa de crecimiento de apenas 2,5%. Antes de la pandemia, las predicciones de crecimiento del PBI ya se habían previsto a la baja. Pero las estimaciones más optimistas consideraban que la tasa de crecimiento disminuiría al 1%, quizás más. A medida que la pandemia se fue extendiendo, las previsiones fueron reduciendo el crecimiento que se esperaba. Goldman y Sachs en marzo del 2020 indicaba caídas anuales del orden de 3,8%. En Estados Unidos 3%, 9% en la zona del euro y 2% para Japón. Una desaceleración en China llevaría a un crecimiento de la economía mundial a solo un 3%. Este escenario, pues, es el de esa recesión mundial que señalábamos hace un instante. Más aún, las economías podrían enfrentarse a una contracción de mediano plazo sin una rápida recuperación. Sin embargo, factores insólitos, inesperados, han motivado otras medidas y otras reacciones en el mercado, como es el tema de la guerra ruso-ucraniana, el alza del petróleo y otros en que, bueno, podemos nosotros ir apreciando ese efecto. Este es un cuadro muy interesante, porque aquí vamos a darnos cuenta cómo es que
Aquellos países que han tenido mayor gasto fiscal por COVID-19 son también aquellos países que han podido ir remontando las dificultades de mejor manera, las fuentes de la BBC. ¿Cómo ha sido este gasto fiscal frente a la pandemia? Con respecto al Producto Bruto Interno Mundial, es de 3,7% a nivel global. En América Latina solo ha sido del 2,4%, ¿no? Que es la tercera parte casi de lo invertido en los países ricos. Lo extraño es que de todos los países de América Latina, quien ha tenido mayor gasto fiscal, ha invertido más en esta búsqueda y que en estos momentos, a pesar de las dificultades iniciales y lo que observamos, la inversión que se hizo y se hace en términos porcentuales del PIB, pues del PBI, nos coloca en un primer lugar. Y si se utilizan otros parámetros, nos colocarían en un segundo lugar y a Chile en ese primero. Pero este meme, ¿no? En que vemos un renminbi, la moneda china con un Mao Zedong con mascarilla, nos está indicando, ¿no?, que el tema realmente de la pandemia ha afectado a todos. Y es interesante ver los ideogramas que utiliza actualmente China en sus monedas. Los dos primeros, si lo vemos de izquierda a derecha, significan la República del Centro, eso es China. El segundo es persona, ¿no? Y el segundo habla del conjunto de las personas, entonces el sentido de popular. Y los otros dos, estos 6, los dos siguientes, en japonés van a leerlo Ginko, no estoy muy seguro cómo se lee en chino, el banco. Así que este es el Banco Popular de China. Bien. ¿Por qué vemos y resaltamos este tema de la corrupción y la crisis de valores? Porque desde hace años que se habla de la pérdida de valores o de las crisis de valores. Y esto se refleja en distintos ámbitos de nuestra sociedad y también a nivel global. Deshumanización, violencia, egoísmo, desorden, la anomia en la sociedad y en instituciones no son sino reflejos de esta falta de valores humanos, lo que propicia la crisis y que se hace más evidente en la corrupción. Según la última encuesta nacional del comercio hecha por Ipsos Perú, el 42% de nuestros compatriotas cree que la principal causa de inseguridad es la ineficiencia y la corrupción del sistema judicial. La falta de valores y principios está en el mismo porcentaje, 42%, y le sigue la carencia de leyes adecuadas, un 39%, así como la ineficiencia y la corrupción policial en el 37%. ¿Por qué los peruanos no confiamos en nuestras autoridades? Para el exministro del Interior y actual presidente de Proética, Walter Albán, este panorama se debe a la impunidad. Albán piensa que el control interno que tienen el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional no es eficiente al momento de evaluar el trabajo de los funcionarios. El jefe de Proética propone que el control de las instituciones sea externo. Una encuesta de dicha entidad realizada en el 2013 arrojaba que el Poder Judicial es considerado la tercera entidad más corrupta del país, pero sí hay magistrados y funcionarios probos. Endurecer castigos para policías, jueces o fiscales que incurran en corrupción tampoco parece ser una solución viable. El jefe de la policía, el general Gustavo Carrión Zavala, considera que la solución no es punitiva, sino formativa. Asegura que urge reestructurar la institución policial con nuevos cuadros de policía que tengan un mejor trato económico y profesional. Hasta ahora, dice él, lo único que se ha hecho ha sido poner parches a la reorganización. Hay que reemplazar todo el sistema, afirma. Este es un punto en el que el general Miyashiro tendrá algo muy importante y puntual seguro que decirnos y que compartir con nosotros.
De otro lado, al interior de las instituciones también operan argollas que se encargan de eliminar a través de falsas imputaciones y denuncias a quienes les resultan incómodos porque no forman parte de aquellos enclaves de poder y pueden ser una amenaza para el sistema. Dwight Eisenhower decía esto: la democracia, que en ningún lugar es perfecta, es en muchas regiones lamentablemente débil, porque el sentido excesivo de la soberanía nacional impide la combinación lógica de los recursos que producirían mayor prosperidad material interna y fortaleza multiplicada para la defensa. Bueno, sabemos nosotros que hay componentes o aspectos tradicionales de la seguridad clásica en términos de política de Estado. Y estos son el territorio, el poder militar y la soberanía, entendiendo esta como o por autonomía de la decisión. Soberanía es una palabra interesante, viene del latín super omnio, que es por encima de todo y de todos, y hay una definición de Carl Schmitt, personaje, un constitucionalista, un político, un filósofo, en fin, polémico, por distintas razones, incluso por su propia praxis, por su propio devenir, ¿no? En el mundo de la política. Fue una de las cabezas prominentes del nacionalsocialismo, por ejemplo. Schmitt nos dice, para definir qué es el soberano, dice: si hay una persona o institución en un sistema político determinado capaz de provocar una suspensión total de la ley y luego utilizar fuerza extralegal para normalizar la situación, entonces esa persona o institución es la soberana en ese cuerpo político. Bien, pero yo todavía me quedaría con Jean Baudin y una definición corta pero tan bien armada, ¿no? Que uno dice, bueno, como anoto allí, es todavía insuperable. Soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república. Cuando hablamos de narcotráfico, de terrorismo y de crimen organizado internacional, y decimos que se le consideran nuevas amenazas, lo hacemos porque los objetivos no están orientados a esos blancos tradicionales de la seguridad clásica como el territorio, el poder militar o la soberanía del Estado, como lo señalábamos previamente. Las nuevas amenazas afectan a toda la población civil en su conjunto y a la integridad de instituciones de los países involucrados. Se ejecutan de una forma hostil y deliberada. También son agresivas y no menos violentas que las formas convencionales mejor conocidas. Por lo cual, tanto el narcotráfico como el terrorismo internacional y el crimen organizado afectan al sistema en su totalidad y constituyen, ciertamente, nuevas amenazas para la paz y la seguridad internacionales. En este estudio, en este cuadro que nos ofrece el World Economic Forum, los 10 riesgos globales, ¿no?, por su severidad en los próximos 10 años, son una falla en las acciones relativas al cambio climático, el clima extremo, la pérdida de biodiversidad, la erosión de la cohesión social, crisis en el abastecimiento de alimentos, las enfermedades infecciosas, el daño al ambiente humano, las crisis de recursos naturales, crisis de la deuda y una confrontación geoeconómica. Como vemos, pues, hay áreas económicas, ambientales, geopolíticas y societales que se ven en riesgo. Este es un informe del año actual, del 2022, corriente, del Fórum Económico Mundial. Cuando decimos crimen organizado, estamos diciendo mucho más que narcotráfico. Allí se incluye el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el lavado de dinero, el tráfico de armas, las falsificaciones, el delito ambiental, delitos contra la propiedad intelectual y el patrimonio, e incluso algunos aspectos relacionados con el cibercrimen. La delincuencia organizada transnacional es un negocio ilícito mundial. Según los datos de la
United Nations Office on Drugs and Crime, para el año 2009 se estimaba que esas actividades ilícitas generaban 870.000 millones de dólares anuales, es decir, el 1,5% del PBI mundial. Y esta cifra es 6 veces más la cantidad de asistencia oficial para el desarrollo de ese año y equivale casi al 7% de las exportaciones mundiales en mercancía. Para estas actividades no hay pues barreras culturales, sociales, lingüísticas ni geográficas. No tienen más límites de reglas que el máximo beneficio económico de sus agentes y sus actores. Llegamos así al segundo punto, el desarme mundial y el control del armamento atómico y no atómico. ¿Qué es esto? Esta es una imagen terrible. Aquí todos reconocemos de inmediato el nombre, Hiroshima, la destrucción y la muerte casi inmediata de más de 170.000 personas. Y el efecto a lo largo de los años sucesivos en 240.000. Y todavía hay quienes sufren, ¿no? Japoneses le dicen hibakusha, ¿no? Esas consecuencias. Eso fue así, ciertamente, y esto es así, lo han dejado porque es un lugar en el que no solo turistas extranjeros, dentro del movimiento interno, dentro del movimiento nacional, los colegiales, los estudiantes visitan Hiroshima y sí, se fotografían y es un momento de valor, ¿no? En el conocimiento no solo de su historia, sino de una realidad que es la única que hemos conocido en lo que va de estos siglos y milenios de historia a nivel planetario. ¿Qué es, cómo es y cuál es el poder nuclear a nivel mundial? Bueno, hay un arsenal nuclear en el que obviamente las armas nucleares propias, en el caso de Estados Unidos, de Rusia, de China, de la India y Pakistán, así como de Francia y de Inglaterra, y en el Medio Oriente, Israel, no dejan de sorprendernos. Más o menos, sí, aquí en estas cifras se reconocen que hay unas 9.400 ojivas listas en arsenales militares, 4.000 listas para el uso, 1.800 para ser usados en corto plazo y 5.600 que se han retirado, que están allí en desmantelamiento o en reubicación. En esta lámina decimos son 15.000. Señalamos que hay un tercio, son en ese estatus que acabamos de mencionar, pero el reparto de estas 15.000 está en 9 países. Corea del Norte, que debe tener 15 o menos, Israel, que tiene 80, la India, 120, Pakistán, 130, Inglaterra, 215, China, 260, Francia, 300, y luego Estados Unidos con 6.800 y Rusia con 7.000. No es pues cuestión de poseer silos subterráneos ni base de lanzamiento, simplemente es infraestructura física fija. Requiere además 2 más, que son móviles, una fuerza aérea con capacidad de transporte y autonomía para alcanzar cualquier blanco desde el aire, y submarinos atómicos en el mar con ese armamento nuclear que sean una amenaza real contra las capacidades terrestres del enemigo potencial. Una visión rápida de cuáles son los ejércitos más potentes del mundo en el año 2020. Estados Unidos en primer lugar, miembros activos, 1.400.000. Su presupuesto de defensa son 750.000 millones de dólares. Vemos el número total de aeronaves, 13.224, número de tanques, fuerza naval total. Con respecto a Rusia, vemos que los 48.000 millones de dólares que invierte ese país, bueno, están bastante atrás de los 750.000. Pero la fuerza naval
es considerable, es mayor que la de Estados Unidos y el número de tanques lo duplica, aunque su número de aeronaves sea 3 veces menor. En China, bueno, en China todo realmente es enorme, tan enorme como el número de efectivos en sus Fuerzas Armadas, el de sus aeronaves y tanques y de la Fuerza Naval. No está aquí todavía considerado, no está aquí considerada los nuevos modelos de portaaviones que han desarrollado y que han construido y acaban de lanzar. India no deja pues de sorprender porque estamos hablando de un número de efectivos equivalente al de Estados Unidos y superándolo en 40.000 soldados más, 1.444.000, con un número importante también de aeronaves, de tanques y fuerza naval con una capacidad importante, aunque sea 3 veces menos que la de China. Japón, un presupuesto de defensa no menor, mejor dicho, mayor al de Corea y al de Francia, con situaciones que con el paso del tiempo vienen reafirmando la necesidad que tiene el sistema de contar con Japón en mejores condiciones. Francia y el Reino Unido, dentro de sus limitaciones y posibilidades, señalábamos ese número de ojivas de armamento atómico con el que puede contar, y aún Egipto, y por último, en el 10º lugar, pero significativo para nosotros, porque se trata justamente de un país que está en nuestro continente, como es Brasil. El gasto militar en el mundo, en relación al porcentaje del PBI entre 2002 y 2017, es realmente elocuente. Elocuente porque, bueno, vamos del 1% a más del 10%. Y el color nos está indicando que esas cifras están destinadas no simplemente a un gasto militar, en realidad son gastos en favor de una defensa. Y nos están mencionando la situación tan fluida en términos no solo de relaciones internacionales, sino en términos de conflictos y de cómo se van desarrollando estos conflictos. En contraste, veamos cómo se aprecia el índice de desarrollo humano, siendo alto en el caso de Chile, de Argentina y de Uruguay en nuestra región, y medio para los restantes países, incluyendo Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y las Guayanas y América Central. El único rojo que aparece allí en Centroamérica es ciertamente Costa Rica y Cuba. Bajo, en los otros que están de color crema y sin datos, en aquellas otras regiones que son las menos, como es el tema de Corea del Norte, por ejemplo. En contraste, ¿cuál es el presupuesto que tenemos para ciencia? Para ciencia en la Alianza del Pacífico. Bueno, nosotros, a comparación de Chile, que invierte casi 500 millones de dólares para la ciencia, nosotros tenemos 27 millones. Bastante menor a los 1.515 millones que invierte México. Y bueno, Colombia, 128 millones. Los índices de innovación global son igualmente significativos. Nuestra proyección, nuestra visión
nuestra necesidad para superar esta condición es realmente urgente, apremiante. Comentábamos la semana pasada qué cosa significa el APEC, qué cosa puede significar el APEC en esta Alianza del Pacífico en proyección hacia la cuenca del océano más importante, como lo hemos venido resaltando. Bueno, las exportaciones y la inversión directa chilena en el caso de Perú, de Colombia y de México, nos muestran cuán fuerte y cuán dinámica es el desempeño económico de nuestro vecino sureño. Es verdad que el crecimiento entre el 2009 y el 2012 es notable, casi un 27%, pero con esta situación de la pandemia que hemos recogido y hemos mencionado hace un instante, pues esto va a cambiar, sin lugar a dudas. ¿Por qué mencionamos a Caral? No es simplemente por una cuestión de historia, sino que es un precedente que nos demuestra cómo la paz, el arte y el comercio pueden sobrevivir y pueden mantener una cultura como fue a Caral durante 1000 años. 1000 años no es poca cosa en la historia y es un número que el Tercer Reich buscaba y suponía que iba a tener como duración, y ya vimos que en su caso pues fue un fracaso, no llegaron en conjunto ni a las 4 décadas. Frente a esto, el nacionalismo y los radicalismos extremistas políticos y religiosos son verdaderamente un riesgo, un peligro. Pero no son nuevos en la historia. Esta obra de arte, sí, con el título de Deus Vult, Dios lo quiere, así lo revela. Estamos hablando y estamos viendo aquí la representación de las cruzadas. Y esta otra de Jerusalén, tomado por los cruzados, el 15 de julio de 1099, una obra de Émile Signoles, esto está en Versailles, nos recuerda que ese lema, Dios lo quiere, está tomado de la primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos. En esa versión de la Vulgata Latina, Salutari nostro Deo, qui omnes homine, vult salvos fieri. Bueno, acabamos de ver estos elementos de la historia, y estos elementos de la historia que a lo largo de 800 años, súbitamente, se fueron remecidos en una política además difícil por demás, llevada a cabo con extremo cuidado durante 40 años por los diferentes mandatarios que ocuparon la Casa Blanca, y que el año 2018, el 14 de mayo, justamente el día de la fundación de Israel, se inaugura la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Vemos aquí en la fotografía a Ivanka Trump, la hija del presidente Donald Trump, quien tenía el cargo junto con su esposo de asesores especiales de la Casa Blanca del presidente, y por ese motivo asisten con el secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, a este hecho que dejó a muchísimos países en una situación incómoda. Mientras que esto ocurría en el barrio de Arnona, allí en esa línea del armisticio de 1949 que podemos ver aquí, cerca de 40.000 manifestantes estuvieron en la franja de Gaza. Hubo más de
40 muertos, 400 detenidos, 4.000 heridos, todo se dio un número de 4. Y sí, una situación realmente de riesgo, de alta volatilidad. Si no se toma en cuenta cómo y cuál es el curso de la historia, decía George Santayana, sí, estamos condenados a repetirlo. Y lamentablemente el anterior mandatario estadounidense no tomaba esto en consideración y los riesgos para la paz y la seguridad mundiales son muy grandes. Sobre el tema del terrorismo y los terroristas, es importante saber que no existe un trastorno psicológico para estas personas, al menos desde el punto de vista de psicología clínica. El terrorista no es un psicópata. En ese sentido, son personas totalmente imputables desde el punto de vista legal. Son conscientes de sus actos, tanto en la responsabilidad como en la capacidad. Algunos psicólogos hablan sí de patología social o política. Hay sentimientos de culpa debido a sus creencias. Carecen de estos sentimientos. No hay estos sentimientos de culpa. Más bien se consideran mártires y aparece ese pensamiento dicotómico. O estás conmigo o estás contra mí. La capacidad de matar o perder la vida se puede deber a antecedentes históricos o ideológicos, promesa de ascensión al paraíso, ratificación social, la gratificación personal o el bienestar para él y su familia. La intención del terrorista va pues mucho más allá del simple asesinato múltiple. Su meta incluye provocar un efecto psicológico de caos, producir indefensión, desesperanza, terror, miedo, inseguridad. El terrorista cree que tiene un propósito, incluso puede llegar a considerarse como un salvador de la sociedad. No son distintos a nosotros. De hecho, los seres humanos, en situaciones extremas, somos capaces de realizar este tipo de actividades con absoluta normalidad. Un ejemplo, las guerras mundiales o la guerra civil española o las acciones terroristas de Sendero Luminoso en el Perú, por no hablar de situaciones sociales y políticas como el Holocausto nazi. En ellas podías llegar a matar al vecino por el simple hecho de ser del otro bando. Aquí es donde aparece el concepto de categorización social, donde el hecho de categorizar nos convierte en nosotros y ellos. En cuanto al grupo, hay presiones grupales y distorsiones perceptivas de grupo. Se produce una sobregeneralización en la cual todo gira alrededor de sus creencias y pensamientos. Su ideología puede llegar a dominar lo que hacen y lo que piensan. Consideran a su grupo superior y en la necesidad de merecer control y poder. Sienten su condición grupal, tienen vínculos morales, religiosos o nacionalistas. Sufren un proceso de desconexión de la realidad de forma lenta, así como una pérdida de empatía con sus víctimas. Fuertes sentimientos de permanencia y cohesión grupal. El sujeto a veces se considera a sí mismo como una víctima del sistema, mostrando severos problemas de identidad. El simple sentimiento de pertenencia puede provocar una radicalización de los sujetos. Un gran ejemplo básico son los radicales de los equipos de fútbol. En definitiva, el terrorista suicida se hace, no nace. Tomado del perfil psicológico típico del terrorista, ahí está psicologiamente.com. Elocuentes estas fotografías, una y otra. La siguiente la voy a tener que pasar rápido porque son horrorosas realmente para detenerme a hablar sobre ellas, como lo estoy haciendo en este caso, por razones obvias. Aquí, bueno, elocuente, ¿no? Esto es elocuente. Y no es película. Ha sucedido en la realidad y ahí está, y he extraído y he buscado solo aquello que pudiera ser lo más representativo y que al mismo tiempo pudiera servirnos para
orientar, ¿no? Y ver que esto es también parte de este quehacer de las relaciones internacionales. Pero hemos llegado a este punto de las constituciones nacionales y la Carta de la ONU, que dimos lectura a ella, y el derecho internacional público y los derechos humanos. Hace un instante justamente adelantaba esto en el CAMSI. La doctora Ana Venegas recordará, cuando decíamos que la constitución escrita más antigua del mundo es la de la República de San Marino, del año 1600. Y ahí está, escrita. En contraste, tenemos pues las llamadas así constituciones materiales. Una constitución material aquella en la que alguno dice, ninguno de sus elementos está plasmado en un texto legal. Es el caso de Canadá, de Israel, de Nueva Zelanda, de Reino Unido y de Suecia. Invitaría a quienes es realmente un ejercicio y un motivo interesante, no nada más para los que estudiamos derecho, sino ya desde el punto de vista de actualidad y información. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile ha creado un sitio que se llama así, Comparador de Constituciones del Mundo, y tiene 194 constituciones que lo han colocado para ir comprendiendo cómo es el proceso constituyente y verlo con respecto al nuevo texto de la Constitución de ese país. Si tienen y pueden encontrar ese momento para darle una revisión, ¿no? Sí, ya sé que leer las 194 es pesado, pero los invito, vale la pena y no se van a sentir decepcionados. Al mirar el mundo, no podemos ver solamente a Occidente, pues. El mundo no es solo Occidente, el mundo también es Oriente. Y si decimos Oriente, no solo vamos a decir China, es Japón, y es Corea, y es Tailandia, y sí, ciertamente que es la India. Y al hablar de estos países y de estas culturas, dos figuras van a destacar de inmediato. Aquella de Lao Tzu y la de Confucio, como lo decimos nosotros, ¿no? Estas frases no solo son frases, son verdaderas guías de una conducta, de un comportamiento, de un valor individual, pero también societal, que forma y que permiten entender de qué manera podemos adquirir o readquirir o recuperar esos valores. Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas 4 columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente. Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Y sí, es Confucio, el autor de estas frases y de esta otra. El sabio sabe que ignora. Mientras que para Lao Tzu, o de Lao Tzu, hemos escogido esto, ¿no? Dominar a otros es fortaleza. Dominarse a sí mismo es el verdadero poder. Y qué difícil es. Cuando hablamos nosotros de derechos humanos, bueno, le pedí al doctor Carlos Hinojosa Uchofen que me apoyara en facilitarme esta lámina, estos hitos históricos en la evolución del derecho y los derechos humanos. Sí, por mi parte voy a mencionar al Código de Hammurabi. Estamos hablando prácticamente de 2000 años antes de la era común y 2000
actuales, entonces son 4.000 años. Y el valor del Código Hammurabi no es solo referencial, no es nada más la primera vez en que la humanidad va a recoger y va a valorar la presunción de inocencia. Doctor Carlos Hinojosa es abogado, es un buen amigo y tiene esa misma especialidad de derechos humanos. El embajador Juan Álvarez Vita se disculpa, presenta sus saludos esta noche y tiene que presentar un libro. Ofrece sus disculpas y sus saludos, pero tiene que presentar un libro en Trenú. Así que si no, en este punto de los derechos humanos estaría yo tranquilo y le diría a él, embajador, a ver, por mi parte, rescato no solo a Mesopotamia con el Código Hammurabi, sino especialmente a la India y el Manu Samhita. Y hay un texto que es interesante porque el Manu Samhita ha sido objeto de ataques, de quemas, en fin, de todo tipo de crítica, ¿no? Y también de escarnio, de vejámenes, por unos y otros. Pero tiene un valor. En por ejemplo, es este versículo, este shloka que hemos seleccionado, reconoce la condición, el estatus social por vocación y no exactamente por herencia. Así como el hijo de un Shudra puede alcanzar el rango de Brahman, igualmente el hijo de un Brahman puede alcanzar el rango de Shudra. Lo mismo sucede para el que nace como Vaishya, agricultor o comerciante, o como Kshatriya, militar y político. Desde los griegos, en esa visión de Platón y Aristóteles, hasta llegar al cristianismo, sí, hay una evolución de los derechos humanos y de la visión y de la aproximación de lo que es el derecho internacional, hasta llegar a la Carta Magna de Inglaterra. Y sin lugar a dudas que el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, rescate de ese valor aristotélico, vamos a encontrar después, nos va a conducir hacia la Edad Moderna con el Bill of Rights y la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y ya en la Edad Contemporánea, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que 1789 también nos lleva a la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1791 con Olam de Gash, y hasta la Declaración de Derechos Humanos de 1948. El doctor Hinojosa recoge este punto sobre la evolución de los derechos humanos en América Latina, tanto a la etapa del descubrimiento como la de la conquista y las leyes de Indias, como en el momento ya del virreinato y la emancipación, la bula Sublimis Deus, la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Constitución Española de Cádiz. Y son estos los valores que van a inspirar y van a conducir a esto que nosotros llamamos derechos humanos. Libertad, igualdad, fraternidad, este lema que nos van a presentar los derechos humanos sobre una base en común, la dignidad. El hecho de ser humanos nos confiere una dignidad. Que estos derechos humanos son tanto individuales como colectivos y se dirigen a múltiples aspectos de nuestra vida diaria. Son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes y nos conducen a la no discriminación. Igualmente innegables, imperativos, evidentes, inviolables,
anteriores y superiores a las leyes. Bien, estas condiciones se expresan en una inherencia, tienen límite, hay una universalidad, hay una indivisibilidad, una imperatividad, irreversibilidad y, como vamos a ver, también una progresividad. Hay una titularidad y también una exigibilidad en los derechos humanos. El Estado tiene obligaciones: respetar, proteger y cumplir. Respetar el derecho a la vida y la integridad física. No cabe ni vale la tortura. Proteger el derecho al sufragio y el derecho a la salud. Y cumplir en este punto que es fundamental. Sin ello no tendríamos cómo dar cumplimiento al derecho a la vida, el derecho a los alimentos. Para ello, nosotros vamos a encontrar la existencia de mecanismos de protección a nivel nacional, a nivel interamericano y a nivel universal. A nivel universal está el Comité de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, comisiones internacionales o eliminación de todas las formas de discriminación racial, convenio para la prevención y sanción del delito de genocidio. A nivel interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y a nivel nacional, tenemos garantías constitucionales de habeas corpus y de amparo, el Ministerio Público como institución encargada de velar no solo por la legalidad, sino asumir la representación de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, el fuero privativo militar y otros mecanismos de protección. Cuando hablamos de derechos humanos, hay una evolución y hay ese progreso que mencionábamos hace unos instantes. De allí que entonces hablemos de derechos humanos de primera generación, aquellos derechos civiles y políticos, entre los cuales vamos a encontrar la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, la libertad de religión y el sufragio. Es decir, todos aquellos aspectos que se refieren al individuo, que son y fueron la temática de las luchas y de los esfuerzos de la historia reciente y en la que nosotros hemos estado, comentábamos hace un instante justamente en el CAMSI, sobre nuestro propio proceso de independencia y recordando fechas y personajes, ese 9 de enero de 1825 con Agustín Gamarra en el Cusco. Y bueno, los derechos humanos de segunda generación ya son derechos económicos, sociales y culturales que se van a recoger en un pacto internacional de derechos así, económicos, sociales y culturales. ¿Y cuáles son? El derecho al trabajo y a la libre elección del empleo, el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, la libertad sindical y el derecho de huelga, el derecho a la seguridad social, a protección de la familia y los menores, el derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a participar en la vida cultural, lo que estamos haciendo y hemos venido haciendo a lo largo de este mes, y cerramos en esta noche, la protección, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. Estos derechos también se enuncian de una forma más concreta o más compacta, como derecho a una vivienda digna, el derecho al agua, el derecho a la salud, incluyendo allí la asistencia social, la asistencia médica, la seguridad social y la cobertura sanitaria universal. El derecho a una educación adecuada, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al trabajo en el que se incluye el derecho de huelga y la libertad en la elección del empleo. Y en el derecho al ambiente, en el que se incluye el derecho a disfrutar de un entorno ambiental seguro para el desarrollo de la persona. Aquí, en estos
Derecho de segunda generación, ya vemos que se ha dado un paso más allá de la persona individual. Estamos ya en el plano social, como bien se recoge, derechos económicos en su nominación, sociales y culturales. En la tercera generación nos encontramos entonces con los derechos de solidaridad, el derecho a la paz y a la justicia. Y en los denominados derechos de cuarta generación, entre los que algunos tratadistas ya ven derechos de quinta generación, pero quedémonos aquí, pienso yo, en esta nomenclatura todavía válida, derechos humanos en relación con las nuevas tecnologías, los llamados derechos digitales, es decir, el derecho a existir digitalmente, el derecho a la reputación digital, el derecho a la identidad digital. Pero cuando el día de mañana encontremos nuevas tecnologías, en el caso de las técnicas de hologramas, o en el caso de las computadoras cuánticas, o en el caso de lo que esté todavía por venir, implementarse y desarrollarse, instrumentarse, bueno, veremos que en esas áreas también los derechos humanos tendrán vigencia y tendrán su presencia. ¿Hay una agenda de actualidad de derechos humanos? Sí. ¿Todo lo que hemos visto ha sido superado? No, todavía está en vigor y todavía está en exigencia y todavía está en emergencia, está emergiendo. La responsabilidad empresarial en el escenario de los derechos humanos. ¿Qué alcance tiene? ¿Hasta dónde se le puede exigir? ¿Cómo puede y debe participar una empresa? ¿Está o no está obligada a proteger los derechos humanos de sus trabajadores? ¿Cuánto y cómo? ¿De qué manera? ¿Y tenemos o no derecho a la libertad de expresión en redes sociales? Si tenemos derecho a la libertad de expresión fuera de redes y tenemos el derecho a la libertad de expresarnos por escrito, no alcanza esto a redes sociales, pero ¿qué sucede cuando se fomentan lo que se denominan crímenes de odio, o cuando se exalta y se incurre en apología del delito, y en cuando hemos visto cómo una empresa ha limitado la cuenta de un mandatario estadounidense justamente por esas condiciones? La libertad de expresión, pues, tiene problemas, plantea realmente desafíos. Y como señalábamos al comienzo, la corrupción afecta derechos humanos. Y esta corrupción y esta afectación a los derechos humanos no es una agenda de actualidad para la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué sucede con la administración de justicia para las personas vulnerables? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál va a ser la defensa de estos derechos económicos, sociales y culturales? Lo ocurrido en Venezuela y la migración venezolana ha puesto allí sobre la mesa de negociaciones y discusión cuáles son los derechos humanos que asisten a los migrantes en nuestra América. ¿O es que acaso por esa condición ya no tienen derechos? Por la condición de migrantes no tienen derechos. Entonces, sí, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados está en la obligación de extender esta protección internacional de los refugiados. Pero ¿hasta qué límites? ¿Dentro de qué parámetros? ¿Cuáles son las obligaciones que a su vez le competen a los refugiados? Ya no
solo los derechos, sino cuáles son los deberes, cuáles son, repito, las obligaciones que tienen los refugiados. El tema, pues, de la discriminación y los derechos humanos es otro tema dentro que nosotros tenemos largo para discutir. Y por último, que hemos intentado plantear y que estoy seguro que el aporte de ustedes será igualmente importante en este cierre de nuestra temática de actualidad y de proyección, los derechos humanos y la inseguridad ciudadana. Debo terminar en esta presentación de relaciones internacionales y se sonará extraño esta lectura porque si se tratara de filosofía, de religión o de teología, seguramente que nadie dudaría, pero de su lectura y de la pertinencia de la cita. Pero si he mencionado a Confucio y he citado a Lao Tse y hemos hablado de tradiciones orientales como aquellas del hinduismo o aquellas otras de Mesopotamia, bueno, bien puedo hablar de Joshua Bar Yosef, Jesús de Nazaret, o Jesús, hijo de José, que dijo esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y si las relaciones internacionales girasen y se llevasen y se inspirasen en esto, y las relaciones nacionales también, y las relaciones personales y las familiares también, y las vecinales, otro tanto, las civiles y las sociales, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El tema es qué entendemos por amor, cómo vamos a comprender ese amor y quiénes son unos y quiénes son otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, mientras que hacemos extensivo este amor, al menos podemos empezar por lo más inmediato, por nuestro prójimo, por el próximo, el que está más próximo a nosotros. No solamente los hinchas de la U y del Cristal, también pues alcanza a los hinchas de la Alianza Lima y del Cienciano y Mariano Melgar, a todos los hinchas de Perú, aunque no sé cómo será ahora con el tema de Gareca, ¿no? Que ya se fue y que no le renovaron el contrato. ¿Y quién será el que viene? Y nada. Nos mantendremos con fe en el Perú y sigamos en este esfuerzo que es el esfuerzo de la Unidad Democrática del Centro. Y por mi parte, les agradezco a todos ustedes por su paciencia, por su atención, a los dirigentes de la Unidad Democrática del Centro por su confianza, al permitirme durante 3 semanas, en estas horas, a lo largo de unas cuantas diapositivas, compartir inquietudes, intereses, abrir, ¿no? Otros tantos intereses, inquietudes que pueden resolver no solo en Google, sino que podemos ya en nuestro nuevo local partidario reunirnos y conversar y discurrir y analizar. Sí, pues, Sulpay Quimbisquicuna, ¿no? Sí, muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ajá, y aquí dejo en el uso de la palabra entonces a Alfredito Alvisuri, pero mi secretario de actas, no sé si me está saludando, me está diciendo, no, ya no hables, no, cállate, no sigue. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un poco gracioso el cierre, pero importante. Gracias, doctor Carlos Alberto Irigoyen. De verdad que aquí la disertación que usted ha tenido ha sido bastante interesante, bastante importante con respecto al tema de las relaciones internacionales. Aquí hay bastante grupo de jóvenes que están muy interesados con respecto a las preguntas y con respecto a la educativa que hemos tenido hoy. De hecho, he visto ya las reacciones desde hace bastante tiempo
aquí presentes y veo todavía a los participantes muy atentos. Así que arranquemos, ¿no? Con don Víctor Gandolfo, por favor. Luego el general Miyashiro y finalmente don Raúl Talavera. Adelante. Gracias, Víctor, Alfredo. bienvenido, qué gusto saber lo tan bien que ha participado y está interviniendo. Bravo, felicitaciones. Gracias, Frater. Acá convaleciente, pero siempre atento a sus extraordinarias exposiciones. Yo solamente quería felicitarlo por su excelente exposición, valga la redundancia, por la calidad profesional que usted tiene y su manera tan sencilla de exponer las ideas en forma clara. Muchas gracias, Frater. Gracias a usted, mi general, amigo, compañero de Unidad Democrática del Centro y bueno, admirado personaje de nuestra vida nacional y realmente un representante de nuestra Policía Nacional ejemplar, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. General Marco Miyashiro. Nuestro segundo general Marco Miyashiro. Muchas gracias. Quien ha hablado antes que yo es el teniente general Víctor Gandolfo, y entre los militares se habla mucho de la espada de honor. En este caso, mi promoción, compañero de escuela, Víctor Gandolfo, es el placa de oro o placa de honor, es decir, salió el número 1 de mi promoción. Una pronta recuperación, Víctor. Gracias, promoción. Aunándome a la felicitación de mi monitor, el señor diplomático embajador Carlos Irigoyen, ha hablado en la primera parte de una serie de delitos que van ligados a la corrupción. Yo quería hacer unos muy breves comentarios, ¿no?, sobre estos delitos, pero en el Perú. Por ejemplo, habló de que la trata de personas. Y el año 2010 fui representante del Ministerio del Interior ante la Comisión Multisectorial de la Trata de Personas. Y cuando desempeño una función me gusta conocer el piso, pisar tierra. Y me fui a Puerto Maldonado. Y en Puerto Maldonado hay una gran cantidad de minería informal, que es el centro donde hay mayor explotación en cuanto a la trata de personas, por dos lados. Cuando ustedes recuerdan una película de cowboy, ¿no?, del western americano, y recuerdan una cantina, ¿qué cosa es lo que había en la cantina? Había tragos, había juegos, póker, estaban los bandoleros y estaban las mujeres que después se subían al segundo piso, la prostitución, ¿no? Pues bien, esto es lo que ocurre en Puerto Maldonado, principalmente en todos los centros de minería ilegal. Y hay dos tipos de explotación. El minero monetariamente gana bastante bien, pero le cobran de todo en exceso: desayuno, almuerzo y la cena. De tal forma que lo que está ganando, lógicamente le queda algo para el ahorro, pero hay una especie de explotación laboral por el exceso, porque no puede salir a comer a otro sitio. Tiene que irse a la pensión del minero ilegal. Eso es por una parte. Ahí hay trata de personas en explotación laboral. Y la otra parte es la explotación sexual, en donde se llevan a muchas mujeres de provincias, que cuando son media cholitas, y no estoy hablando en un término peyorativo, allá las tildan las ojotitas, de las ojotas. A diferencia de las limeñas, que puede ser de cualquier sitio, pero tipo blanquiñosa. Pero en ambos casos tienen que ser menores de 14 años. Porque eso es una garantía
según la creencia dentro de esta población de que no van a contagiar el SIDA. Punto. Cambio de tema. La defensa de la ecología. Cuando hablaba de minería ilegal, me hizo recordar al presidente Fujimori que su familia es descendiente de Kumamoto, Japón. Y en Kumamoto, Japón, hay un puerto que se llama Minamata. Y este puerto de Minamata, durante muchísimos años, ha estado contaminado por el mercurio de la posguerra y causaba males en el sistema nervioso. Y precisamente a esta enfermedad le decían el síndrome de Minamata. Entonces yo decía, qué coincidencia, porque aquí en el Perú, en Puerto Maldonado, se está utilizando el mercurio para extraer el oro y también eso está causando la deforestación, por un lado, y también causa males en el que maneja el mercurio. Entonces, mina mata. Esa minería ilegal está matando a peruanos. Punto. Quería pasar ahora a otro delito que mencionó, que era el tráfico de migrantes. Y en el Perú fue muy conocido que entre el año 87 hasta los primeros años 90, de la década del 90, había un gran tráfico de chinos. ¿No? Chinos que venían, pero que tenían que sobornar, corromper para adquirir la nacionalidad peruana, aunque no supieran ni dar un buenos días o buenas tardes en español. Y después, cuando ya he estado en el año 92 en la DIRCOTE, no, el año 2002, como director contra el terrorismo, se hablaba mucho del peligro del terrorismo islámico. Y en cuanto al terrorismo islámico, nosotros hemos tenido una experiencia el año de 1987 en que se capturaron a 4 elementos del Hezbollah. Y este mismo grupo es el que se va a la Argentina y el año 92 comete el atentado contra la Mutual, la AMIA, en Buenos Aires. Pues bien, el año 2002 comienzo a hacer las investigaciones porque teníamos una mezquita muy moderna, muy hermosa, en la ciudad de Tacna. Y veíamos que salían grupos medio raros de la mezquita, pero no paraban en Lima, se iban a Trujillo. Pero de Trujillo seguían viaje al Ecuador. Entonces, pensando mal, ¿serán terroristas? Y no eran terroristas, eran traficantes de migrantes. Porque en Ecuador tenían la facilidad de poder ingresar a otros países, ¿no? Con pasaporte ecuatoriano, que le daba ciertas libertades en cuanto a las visas. Entonces, esto había que tomarlo también en consideración. Pero ustedes recordarán que la antigua embajada americana estaba en la esquina de Wilson con la Avenida España, hasta que le tiraron una bomba. Pero antes que le tiren la bomba, por los años 90, había que sacar la visa, pero había que pasar el odontograma. Y a la vuelta, en el jirón Washington, estaba el dentista o el odontólogo que hacía el odontograma para los pasaportes. Y le roban los pasaportes teniendo el sello, ¿no?, de la visa americana. Año 90 y tantos pasos, ¿no? Pero el año 96, en el Perú, se captura a 2 integrantes del Ejército Rojo japonés. Una mujer que paraba con un menor de edad
El menor de edad se apellida Akita. ¿Y quién era Akita? Era otra terrorista del Ejército Rojo japonés que había sido capturado en Europa. Y junto a la mujer se captura a un varón adulto. Y esto da la pista para capturar a un tercer sujeto en Bolivia. Todos fueron en ese año, gobierno de Fujimori, deportados a Japón, ¿no? Pero a lo que voy es cómo pasaportes robados en Lima eran usados por Akita, la terrorista en Europa, y acá, ¿no? Por la pareja que lo utilizaba y que le permitió también a un tercer sujeto viajar a Bolivia. Después quería hablar un poco de terrorismo, pero la gente me ve la cara y dice, este chino terruquea a todos. Pero quería hacer recordar que este año se cumplió 30 años del atentado de Tarata, el 16 de julio de 1992. Y usted, mi monitor, fue uno de los que participó en hacer la resolución 578 que sanciona a nivel de la Comisión Permanente de la OEA como organización terrorista a Sendero Luminoso y al MRTA. Pero a lo que voy es a lo siguiente. En 1991, en el Perú, el GEIN captura a Jovanka Pardavé. ¿Y quién era Jovanka Pardavé? Era la mujer que dirigía Socorro Popular del Perú. Pero Socorro Popular del Perú, que normalmente tenía que dar asistencia legal, asistencia médica, asistencia alimenticia para los integrantes de Sendero Luminoso, en 1987, 5 años antes, se había militarizado. Es decir, sus integrantes cometían los atentados terroristas. Pero en 1991, que es capturado Jovanka Pardavé, es reemplazado por la abogada Marta Huatay. Y a Marta Huatay la conocíamos mucho en la DIRCOTE porque antes de pasar a la total clandestinidad, era de la Asociación de Abogados Democráticos, que es una instancia que defiende exclusivamente a los terroristas. Pero como cayó Jovanka Pardavé, asume Marta Huatay. Pero había una diferencia. Marta Huatay recibía los planes para los atentados, pero antes de aprobarlo, decía cuál es el beneficio político de este atentado. Por ejemplo, recibe el plan para matar a un señor general de la policía. Y en el plan decía que todos los domingos el general iba a dejar flores a la tumba de su mamá en el cementerio. Y ella dijo, no. Ese general cuando va a dejar flores, simplemente es un buen hijo. Averigüen ustedes quién es la querida. Y cuando esté con la querida, ahí lo eliminamos. Porque vamos a eliminar a una persona que ante el público va a aparecer como un infiel, como un adúltero. Esa era la ventaja que buscaba desde un enfoque político, pero cuando asume Marta Huatay, no. Y si ustedes revisan los diarios después de mayo del 91 hasta el 17 de octubre que capturamos a Marta Huatay, se van a dar cuenta que los más atroces delitos fueron cometidos estando ella como responsable de Socorro Popular de Perú. Pero a lo que voy es a lo siguiente, y esto también juega con lo que es la legislación, el Ministerio Público, el Poder Judicial, que buscan ser recontra exquisitos en los términos. Porque ella dice, yo nunca he sido de Sendero Luminoso, yo he sido abogado democrático. Y
Abogado Democrático no se escribe como Sendero Luminoso. Y Socorro Popular del Perú no se escribe como Sendero Luminoso. ¿Mm? Y todavía no la han condenado por ese delito, por el atentado de Tarata, ¿no? Y traigo a colación este comentario porque actualmente tenemos en el poder a gente que viene del Movadef, gente que viene del CONARE SUTEP y que han formado el FENATE Perú. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias, mi general Miyashiro. Muy agradecido por ese recuento y puntual, y no pues de una referencia bibliográfica, sino de una experiencia profesional directa, ¿no? Muchas gracias por confiarnos esa vivencia suya. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Gracias Raúl usted, ¿eh? Talavera. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ok, sí. Quería enfocar un poco el tema desde el punto de vista de los organismos internacionales, ¿no? Todos hablan de una serie de aspectos que hemos visto en toda la exposición, que obviamente nos ha servido de mucho, pero hay una que me llama mucho la atención. En realidad, todas son importantes. Alimentación, educación, trabajo, se habla de todo, todos son importantes, pero hay una que me llama la atención, que es el tema de la corrupción, que lo tocan todos los organismos internacionales, ¿no? Y particularmente en nuestro país, ¿no? Tal como usted mismo lo ha mencionado, en una última encuesta, el 42% de la gente no piensa que el problema de la corrupción está en el sistema judicial. Pienso que sí. También estoy convencido de que es el sistema judicial. Y una de las grandes cosas que sucede es la impunidad. Porque si nuestro sistema judicial no va a funcionar, entonces la gente tiene carta abierta para hacer lo que le da la gana, tal como está sucediendo en nuestro país. Hay muy pocos condenados, muy pocos con juicio abierto, todos son investigaciones nada más. Y estamos hablando de años, no estamos hablando del último periodo ni 2 periodos atrás. O sea, todo es más que investigación, comisiones investigadoras, 100 millones por acá, 100 millones por allá, todos son comisiones investigadoras nomás que llegan a conclusiones, informes, pero en realidad lo que está primando es la impunidad. Y bueno, para hablar de poder judicial, hay un ejemplo, un país llamado Singapur, que algún día decidió hacer justicia y ¡zua!, comenzó a cambiar el país, ¿no? Mi enfoque iba específicamente a esto entre muchas cosas, ¿no? Todos los organismos internacionales hablan de corrupción. Quisiera, por favor, un poco de ampliación o su punto de vista al respecto. ¿Cómo no? Mire, Raúl Talavera, la corrupción no es algo nuevo. Es tan antiguo como el propio ser humano. Y la antigüedad no solo tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con el propio proceso de la naturaleza. En el universo encontramos la entropía, ¿no? Vamos a encontrar las leyes de la termodinámica y vamos a darnos cuenta que si no hacemos un esfuerzo por mantener y mantenernos en una cierta condición, el decaimiento es inevitable. Es como cuando uno está montando bicicleta, tiene que mantenerse en movimiento. Si no se mantiene en movimiento, se cae. No es cuestión de ser bueno hoy solamente. Tengo que ser bueno hoy, mañana, pasado, el día siguiente, porque si no nos mantenemos en ese esfuerzo por la vida,
todo aquello que está en contra de la vida nos gana. Es lo mismo que sucede en una casa, ¿verdad? Hay que limpiarla todos los días. Si no limpiamos todos los días la casa, nos gana. En los organismos internacionales hay tal cantidad de demanda, de urgencia, de presión, por una cotidianeidad, el ritmo de lo que se tiene que hacer porque se tiene que cumplir con el funcionamiento interno. Pero luego llega la presión porque es una situación de urgencia, otra porque es una situación de emergencia, otra porque es un pedido especial que ha llegado directamente de la Asamblea General, el otro porque viene del Consejo de Seguridad, el de más allá porque el secretario general, a través de su jefe de gabinete, ha hecho entender que este es un punto de sumo interés para tal Z o XY comisión. Y entonces, los organismos internacionales se ven rebasados en su propio funcionamiento. Y las personas, al final de cuentas, son personas, son seres humanos los que tienen que resolver estos temas y tienen que ir superando esas exigencias y esos condicionamientos. Hay ocasiones, por lo que he podido ver, en que no existe malicia, no hay, como se diría en el derecho, dolo, no hay intención. Hay ignorancia, hay desidia, hay abandono, hay también un verse superado por la carga, ¿no? La carga procesal, por la carga rutinaria, por el trámite. Cuestiones menores para nosotros, pero que son de suma importancia para la persona que está demandando justicia, para la persona que está exigiendo en un monto que cuantitativamente no es importante para la estadística general, pero para esa vida es absolutamente imprescindible y valiosa. Raúl Talavera, todos nosotros nos acordamos y hemos vivido y hemos experimentado esa visión del policía del barrio que estaba en la esquina y al que nosotros podíamos acudir y acudíamos y nos sentíamos protegidos y seguros, ¿no? Un personaje en el guión de la Unión, ¿no? El cabo Nonoy, ¿no? Que es decir, era un honor, ¿no? Que un conductor fuera advertido, avisado, informado o enseñado, educado, ¿no? Y hay una necesidad desde este punto de vista, ¿no? En cuanto a las instituciones, que las instituciones como los organismos internacionales recuperen su naturaleza. De alguna manera, esa corrupción nos desnaturaliza, nos hace olvidar aquello para lo que hemos sido convocados, para lo que nosotros nos hemos ofrecido y en lo que nos hemos comprometido. Servir, fundamentalmente servir. Y los organismos y las organizaciones internacionales, las gubernamentales y también las no gubernamentales, tienen esa posibilidad y corren también ese riesgo. Si nos dejamos llevar por la inercia, si nos abandonamos, vamos a correr siempre ese riesgo. La gravitación universal nos afecta a todos, va a afectar a todos. Y hay que hacer un esfuerzo. Podemos tropezar y caernos, sí, pero hay que levantarnos, ¿no? Y hay que mantenerse en movimiento y en la actividad. Y para eso sirven los ideales. No vamos a llegar a ellos, dicen, son como las estrellas, pero nos van
nos van a permitir orientarnos, ¿no? Y para eso también los valores y las virtudes. No realmente para que seamos virtuosos, ni tampoco para que seamos valiosos, pero nos van a permitir la diferencia en nuestra vida y la diferencia a través de nuestra conducta respecto a los demás. Yo lo veo así, don Raúl Talavera, y pienso que nosotros podemos hacer esa diferencia aquí en UDC, y si los miércoles, pudiendo hacer otras cosas, estamos y venimos y compartimos, es para hacer la diferencia, ¿no? Y estoy seguro que Alberto Orea hace la diferencia, y nosotros apoyando su candidatura y su dirección, vamos a hacer la diferencia. Y vamos a hacerlo no solo en términos nacionales, sino con una proyección internacional. Estamos dentro de un planeta, un mundo que es cada vez más pequeño. Si decíamos la semana pasada y hablábamos de Marshall McLuhan, la aldea global ahora se hace una aldea cósmica, pero igualmente aldea, igualmente aldea. Así que seguimos en esos mismos términos. Muchas gracias, don Raúl Talavera. Muchas gracias. Más bien a usted, don Carlos. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, gracias. Claro, gracias creo que a las intervenciones de todos ustedes, mis frates, y ya con esto que se nos acerca la hora, ustedes saben que somos bastante respetuosos de ello. Dejo el pase a nuestro secretario de actas para realizar los anuncios y lo que considere. Podríamos darle la palabra a la doctora Angelina, que lleva ahí ratitos ahí con su manito levantada, y con ella terminamos. Exacto. Antes del secretario de actas, por favorcito. Sí, doctora. Adelante, doctora. Muchas gracias, profesor. Bueno, nada, darle las gracias por la clase, que de verdad desnuda nuestra realidad a nivel del mundo. Y qué fuerte, y por mi parte me queda la reflexión y la preocupación. Hablábamos sobre el dinero, los recursos que se invierten para las prioridades sanitarias. Que la mayoría de los países creo que invierten, pudiésemos decir, una mínima parte en prioridades sanitarias y no escapamos de ello. Recuerdo que en su momento el señor Tedros Adhanom expresó que debíamos de prepararnos, debíamos de trabajar para invertir en la salud del futuro y que esto nos llevaría por lo menos 10 años. Okay. Yo quisiera que nos preparáramos desde aquí, desde la UDC, con todas las ganas que veo que tenemos de hacer las cosas bien para este cometido también, que no se olvide el tema de salud. En el Perú hay mentes brillantes. Hay mentes fantásticas como la del doctor Manolo Fernández, el doctor veterinario que quiso colaborar con la vacuna contra el COVID y que él solo financió su proyecto junto con el científico, el biólogo, el doctor, el director del laboratorio de Cayetano, el doctor Mirko Simic. Me preocupa que esos talentos se pierdan, que esas ganas de brillar desde el punto de vista científico, de que el Perú brille también desde el punto de vista científico, se pierda. Cuando las pandemias azotan, nos desnudan y nos encierran. Devastan más que un atentado terrorista. Matan gente en todo el mundo. Entonces, bueno, no sé cuál es su opinión, yo sé que estoy hablando mucho, el tiempo es poquito, y bueno, muchas gracias por haberme permitido el comentario. Muchísimas gracias por su clase, profesor, excelente como siempre. No, al contrario, como decíamos al comienzo, gracias, doctora, porque usted a esta hora todavía podría estar en consulta y sus pacientes están siendo... bueno, están esperando que usted regrese, y seguro que los
de seguro que los atenderá. Pero es una cuestión de prioridades. Sabemos siempre que las necesidades son crecientes y urgentes y demandantes, pero los recursos para satisfacer esas necesidades siempre son limitados. Son limitados los recursos. Entonces tenemos que ver qué cosa priorizamos. Con ese presupuesto limitado que tenemos, podemos, sin embargo, hacer la diferencia si en esa priorización nos ponemos todos de acuerdo y vamos estableciendo esas pautas, ¿no? Y dando cumplimiento a un protocolo que responda a nuestros intereses colectivos y no solo al bienestar de un pequeño grupo, ¿no? A la camarilla, decíamos a la argolla, mencionábamos, o al interés de un determinado sector. Necesitamos todos. Realmente es una urgencia en colectivo, aun cuanto sea la capacidad inmunológica individual la que va a dar la respuesta. Esa inmunización de rebaño, bueno, es no solo la sumatoria de esas capacidades individuales, ¿no? Necesitamos que en esa priorización el futuro, ¿no? Y el presente, ¿no? Converjan y encuentren la posibilidad de una vez más, repito, ¿no? De hacer la diferencia, como lo hacen ustedes al estar aquí y acompañarnos, y como nuestro secretario de actas con toda oportunidad, ¿no? Y con visión nos recoge y nos obliga en ese recuento de lo que se hizo, continuar con lo que se debe hacer. Muchas gracias, doctora, y es usted siempre muy bienvenida y muy valorado su aporte y su contribución. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, profesor. Bien, estimados fratres y amigos, en primer lugar agradecer a Carlos Alberto Irigoyen, nuestro secretario de Relaciones Internacionales, por este curso sobre relaciones internacionales. Nos hemos dado cuenta de que hay una serie de temas que no es solo verlos desde la óptica nacional, sino que están enmarcados en una óptica internacional, desde derechos humanos, terrorismo, etcétera. No vivimos aislados, y si no miramos el mundo, sobre todo nosotros que queremos hacer política, en realidad vamos a hundirnos en, como dicen, cocinarnos en nuestra propia salsa, ¿no? Tenemos que mirar todo el mundo. Agradecer a todos por lo que han estado presentes y darles algunos avisos. Uno, transmitir el saludo del presidente del partido, que no ha podido estar presente ahora porque estaba exponiendo en otro evento. Saben ustedes que con la situación política él es una de las personas que están consultando para que dé algunas luces, ¿no? Tanto sobre el tema del bicameralismo, que está en el boletín que hemos enviado esta noche, como sobre la situación política real, ¿no? En segundo lugar, el miércoles 27, que es la próxima semana, no vamos a tener conferencia, porque fiestas patrias, muchas personas viajan, estaremos preocupados o pensando también en lo que dirá el presidente Castillo, o lo que le harán decir, porque ya uno nunca sabe, y si algo de eso cumplirá, en fin, nunca se sabe nada, pero hay que estar atentos como políticos, ¿no? Sabremos ya. Entonces, el miércoles 27 no hay conferencia. El miércoles 3 de agosto, el Partido Unidad Democrática de Centro va a hacer un pronunciamiento político. Su comisión política se va a reunir el lunes, y después de haber visto, bueno, cuál es la mesa directiva, cómo va la cuestión delincuencial en el gobierno y cómo van todos los demás avances, podremos dar un pronunciamiento. Ese será el miércoles 3. Y a partir del 10, les voy avisando
tenemos un curso que va a tratar sobre el tema de la agricultura. Se llama Realidad y Posibilidades del Agro en el Perú. 2 conferencias la va a dar Fernando Sillonis y una conferencia en el tema forestal, específicamente el ingeniero forestal Carlos Rincón. Porque los que queremos hacer política y gobernar, tenemos que saber que si no hay agricultura, no hay alimentación. Entonces tenemos que conocer algo sobre este tema. Muchísimas gracias a todos y los esperamos entonces el miércoles 3 para el pronunciamiento del partido, que además después vendrán preguntas. O sea, una vez que el presidente del partido y el secretario general hayan leído el pronunciamiento, habrá ocasión para un intercambio de todos los asistentes, como un miércoles del Demócrata de Centro. Y por último, a aquellos que se inscribieron para recibir la constancia, les pido que, yo tengo ya la asistencia de los que han venido a las 3 reuniones, envíen ya les voy a mandar ahorita nuevamente, recordar la cuenta en donde deben depositar los 15 soles para el costo del certificado, ¿no? Que solamente lo cobramos por el término del certificado. Muy bien, muchísimas gracias a todos y estamos viéndonos el 3. Hasta luego.